Bendiciones, hermanos, los saludo con la paz del Señor, agradeciendo a Dios por este tiempo que nos da de poder reflexionar en su palabra y sabiendo que en ella tenemos siempre bendiciones que Dios guarda, ¿no?, para nuestra vida y corazón. Vamos a hacer lectura en este día en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, un libro que ha escrito el rey Salomón, y habla allí del tiempo, amén. Dice, todo tiene su tiempo. Dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Creo que hay unas cuestiones, ¿no?, que justamente el autor del libro de Eclesiastés tenía bien en claro. Y creo que ahí vemos una gran lista de cosas que suceden justamente al hombre en el transcurso de su vida. Y él tenía en cuenta aquellas cosas que eran situaciones que a veces podían suceder y que tenían un comienzo y muchas veces tenían un fin. Por eso él hablaba de tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y después tiempo de arrancar lo plantado, ¿no? Tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír. Porque había cosas que no son permanentes, cosas que pueden tener un principio y un fin. Amén. No es que uno va a vivir toda la vida en alegrías y todas las veces en tristeza. Siempre hay un momento y un tiempo, amén, que a veces nos toca vivir. Y yo quería hablar con la ayuda de Dios, el Dios de los tiempos, amén, porque justamente este libro habla del tiempo. Y creo que cuando nosotros miramos, sabemos que siempre hay cosas que nos van a marcar un tiempo. Entonces encontramos allí dentro de este pasaje momentos donde había tiempos de llorar y tiempos de reír. Uno ve la vida del rey Saúl, que cuando allí es desechado, el profeta Samuel lo estaba llorando y estaba angustiado, ¿no?, por el tema que le estaba sucediendo y la pérdida de ese rey que un día habían elegido. Pero sin embargo dice que Dios lo había desechado y por esa cuestión el profeta Samuel estaba llorando. Y Dios viene con una palabra y dice, ¿hasta cuándo no vas a llorar? ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado? Decía Dios. Entonces Dios en ese momento no era tiempo de llorar, era tiempo de hacer otra cosa. Amén. Y allí tenía que darle término a ese momento porque no podía continuar lo que verdaderamente Dios muchas veces quería hacer. Entonces encontramos que allí sucede esto, amén. Cuando habla, por ejemplo, la Biblia del labrador, ¿no?, porque dice que hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, amén. O sea, hay un tiempo donde el labrador trabaja, dice, allí en el libro de Santiago, nos habla allí justamente que allí hay un tiempo donde el labrador trabaja y pone su semilla. Pero hay un momento que empieza a cosechar también lo que un día él ha plantado. Entonces, hay un tiempo donde nosotros trabajamos, pero hay un tiempo donde nosotros debemos recoger también el fruto de lo cual Dios nos ha dado. Por eso dice, ¿no?, la Biblia, ¿no?, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera, amén, el precioso fruto de la tierra, aguardando hasta que reciba la lluvia temprana y tardía, amén. O sea que hay un tiempo para todo. Entonces encontramos allí que muchas veces hay tiempos, como dice también, tiempos de llorar y tiempos de reír. Uno ve a David que en un momento cuando peca y le falla a Dios, allí el profeta viene y le dice que ese hijo que iba a engendrar Betsabé iba a morir. Entonces dice que allí David fue, ¿no?, y se
ayunó, lloró delante de la presencia de Dios, allí se tiró en tierra y estaba allí endechando, amén, estaba allí llorando, amén, estaba bajo una situación de dolor, amén. Pero dice allí, cuando el niño murió, dice que allí la gente que estaba alrededor de él temían decirle eso. Pero cuando David entendió que murió, dice que él se cambió las vestiduras, se ungió, dice, y fue a la casa de Dios, dice, y él adoró allí a Dios. O sea que él terminó el tiempo, no podía estar allí todo el tiempo endechando, llorando, amén. Sabía que había un momento y un tiempo que allí Dios allí iba marcando. Entonces dice también la Biblia que hay tiempos de guerra y tiempos de paz. Uno sabe que en los tiempos de guerra había, en tiempos de Israel, en los tiempos antiguos había tiempos de guerra. Y en los tiempos de guerra se podía matar, amén, se podía ir en contra del enemigo y destruirlo. Pero había tiempos de paz que el tiempo de paz no permitía eso. Entonces uno ve allí uno de los generales del rey David, que fue porque tenía una cuestión allí personal con un general contrario, ¿no? Que en ese tiempo estaba en guerra la casa de David y la casa de Saúl. Entonces dice que allí David, como tenía un conflicto personal, ¿no? Con Abner, uno de los generales de la casa de Saúl, por lo cual un día dicen en tiempo de guerra él mató a su hermano, a Asael, pero era algo honorario, algo que se había hecho en tiempos de guerra. Pero entonces él en tiempos de paz fue y un día tuvo allí un pacto que hizo Abner con David, y él salió y en tiempos de paz fue y mató a este hombre. Y allí lo que él hizo fue fuera de tiempo de lo que verdaderamente tenía que ser. Entonces creo que cuando nosotros hacemos las cosas fuera del tiempo, fuera de lo que Dios establece, esas cosas nunca van a ser de bendición ni bueno, ni fructífero, porque todo, como dice la Biblia, tiene su tiempo. Entonces nosotros entendemos que Dios es aquel que va marcando los tiempos y las cosas como deben suceder. Nos habla allí el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 2, una palabra que Dios hablaba allí a su pueblo, amén, en un momento de aflicción, de tristeza, que estaba pasando, y de amargura, porque estaban viviendo bajo ese tiempo, en el tiempo de Isaías, y Dios allí le da una palabra a Isaías y dijo allí, dice, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es cumplido, que su pecado es perdonado. Amén. O sea que Dios allí le estaba marcando un nuevo tiempo a ese pueblo, a esa nación, bajo un término donde muchas veces estaban bajo el pecado, bajo una situación de juicio, o allí no poder levantarse. Dios le dice, hablad al corazón de Jerusalén, decir que su tiempo está cumplido, que es tiempo de restauración, que es tiempo de libertad. Yo creo que es interesante para nosotros eso. ¿Cuántas veces nosotros vivimos ligados o atados a situaciones que a veces nos tocan vivir por errores, por cosas que nos han sucedido, pasado? Pero sin embargo, cuando uno mira a entender los tiempos de Dios, que Dios va marcando nuestros tiempos, y Él te dice que allí las cosas viejas pasaron y que Él las hace nuevas, porque hay un tiempo a veces para disciplina, hay un tiempo que Dios va estipulando para que nosotros vayamos aprendiendo algo que nos quiere enseñar, pero da término para que su bendición siga continua en nosotros y en nuestra vida, para que todo lo que un día Él pensó realizar, Él lo pueda hacer. Por eso Dios le marcaba en ese momento a Jerusalén que su tiempo estaba cumplido, que todo lo que había recibido de parte de Él por sus pecados, ya estaba. Y en este día yo creo que Dios en nuestras vidas también, Él marca esos tiempos nuevos de restauración y que lo mejor siempre está delante nuestro, que Él va preparando. Creo que nosotros tenemos que entender que los tiempos siempre los marca Dios. Y Él ha marcado los tiempos desde el principio, amén. Él dice que creó el día, amén. El día es un tiempo, es un momento donde sabe que nuestro día tiene 24 horas, tenemos tiempo allí para dormir, tiempo para trabajar, tiempo para hacer cosas, amén. Aún en nuestro organismo mismo, amén, nos pide en su tiempo, como Dios lo ha marcado, el alimento, amén. Por eso dice, tenemos un reloj biológico incorporado en nuestra vida que ya nos anuncia, amén, que
llegado el momento que nuestro cuerpo reciba alimento. Entonces todo, dice, todo Dios lo hizo bajo tiempos. Las estaciones allí que tenemos, amén, el otoño, el verano, la primavera, todo dice allí tiene su tiempo. En cada una tenemos actividades para realizar, amén. No es que uno puede salir en cualquier tiempo y hacer, no va a salir abrigado en tiempos de verano, ni desabrigado en tiempo de invierno, amén. Cada estación Dios las marcó con sus particularidades y con sus cosas para que uno las tenga presentes, amén. Por eso Dios las puso de esa forma, amén. Uno sabe que la primavera es un tiempo donde todo florece, donde todo se vuelve verde nuevamente y todo vuelve a revivir. El otoño es un tiempo de sequías, donde las hojas se caen, pero tiene sus particularidades y también sus tiempos. Todo Dios dice que Dios es el Dios de los tiempos, amén. Aún nos ha dado un mandamiento, amén, para que nosotros podamos cumplirlo, ¿no? Dijo, 6 días trabajarás, el séptimo, ¿no?, será de reposo, amén. Y Él lo estipuló, amén, para que eso sea de esa forma a su pueblo, ¿no?, Israel, para que ellos trabajen todos los días, pero hay un tiempo que ellos debían dedicarle también al Señor. Y yo creo que Dios siempre va ordenando todos los tiempos que Él tiene. Aún el Salmo nos habla, el Salmo 90, dice que Dios puso en nosotros eternidad, amén. Que justamente tenemos, algunos dicen que pueden vivir 80, 70, 80 años los más fuertes. Y justamente nos encontramos que uno debe mirar esos tiempos para que uno pueda traer al corazón sabiduría, ¿no?, para poder manejar los tiempos conforme muchas veces a lo que Dios quiere. Creo que es interesante entender que Dios es aquel que marca cada uno de los tiempos. Tenemos el tiempo cronos, el tiempo de las horas, de los días, pero a veces pensamos que lo separamos de eso, de que Dios lo ha creado. También Dios lo ha establecido de esa forma, amén. Pero también tenemos el tiempo kairos, dice, ese tiempo favorable, momentos precisos en los cuales Dios hace cosas en favor nuestro, en favor de su pueblo, amén. Cosas allí específicas que Dios va marcando en los tiempos que Él va realizando, en los momentos que Él va haciendo cosas espirituales, ¿no?, en medio de su pueblo. Por eso creo que es interesante mirar que tenemos allí tiempos espirituales, amén. Que no todos los tiempos espirituales han sido lo mismo, ¿no? En el tiempo, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento hay un tiempo que se llama tiempo de la ley, ¿no? Que allí uno debía manejarse, ¿no?, por esa ley que Dios había marcado a su pueblo, y que aquel que no la cumplía era muerto muchas veces. Pero venimos allí al tiempo donde Cristo viene, y allí la gracia es aquella en la cual nosotros este tiempo vivimos, amén, y la cual hoy podemos disfrutar, que aquel que vive descarriado tiene la oportunidad de volverse a los caminos de Dios, de restablecer su vida, de volverse de sus pecados, ¿no?, porque estamos en ese tiempo. Todo, para cualquier persona por cual pecado haya cometido, hoy el tiempo de la gracia nos da esa particularidad. Dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, amén, y que nos da hoy la oportunidad a todos, amén, más allá del que sea, de poder volvernos a Él, porque es tiempo de gracia. Hablamos también del tiempo venidero, ¿no?, cuando Cristo venga, porque serán tiempos de juicios, tiempos ya no donde la gracia será algo que sea notorio, sino el hecho de entender que será otro tiempo, ¿no?, también, que será marcado allí cuando dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Una de las declaraciones del libro de Daniel habla, ¿no?, dice, Él es el que muda los tiempos y las edades, amén. O sea, el dueño de los tiempos es Dios, y el que hace las cosas justamente bajo su cumplimiento justamente es Dios. Dice que Cristo vino bajo cumplimiento, amén, del tiempo de Dios. Amén, el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 nos dice eso, ¿no?, que Él nació en el tiempo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, en el tiempo que Dios le había dado, ¿no? Y creo que todo momento el Señor Jesús también se manejó bajo los cumplimientos de los tiempos, amén. Porque uno ve cuando estaba allí con su madre en la boda de Caná, y la madre, conociendo verdaderamente quién era Jesucristo, allí cuando faltó vino le dijo,
que estaba escaseando, le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Le dijo el Señor. ¿Qué tienes conmigo? Porque mi tiempo todavía, mi hora no ha llegado, mi tiempo no ha llegado. O sea que él tenía claro también en manejarse bajo los tiempos que estipulaba justamente espiritualmente el Señor, Dios. Por eso creo que es interesante cuando aún apareció, allí empezó a predicar el reino de los cielos y decía arrepentido, ¿no? Porque justamente venía el cumplimiento de los tiempos, amén. Cuando allí apareció dice que la hora, el tiempo se ha cumplido, arrepentidos, dijo, ¿no? Y allí hablaba, llamaba al arrepentimiento a todas aquellas personas que estaban justamente escuchando el mensaje que él daba. Entonces creo que es interesante, ¿no? Que nosotros como hijos de Dios debemos aprender, amén, a discernir los tiempos. Yo creo que necesitamos cada hora, capaz que nos hemos manejado nosotros sin tener muchas veces en cuenta qué tiempos Dios va marcando en nuestra vida, qué cosas Él quiere realizar con nosotros, amén. A veces por ahí queremos hacer algo fuera de los tiempos de Dios y allí no funciona, amén, no suceden las cosas. Y todo lo que Dios quiera hacer siempre lo va a hacer en el tiempo que Él vaya marcando para nuestra vida, ministerio y familia y en cada paso que podamos dar. Dios muchas veces nos quiere visitar, nos quiere bendecir y siempre viene en un tiempo estipulado por Él, como le sucedió al pueblo de Israel. Y aún Jesús lloraba queriendo haber hecho más cosas en medio de su pueblo. Dice que no pudo hacer más porque su pueblo no le recibió, amén. Y aún lloraba sobre Jerusalén y decía que apedraba a los profetas. Dice, ¿cuántas veces quise juntar? ¿Por qué no entendiste el tiempo de tu visitación? Le decía el Señor. Y allí por consiguiente, por no disfrutar, también había consecuencias, ¿no? Que allí Jerusalén iba a recibir, amén, por no haber entendido el tiempo de la visitación. Yo creo que a veces Dios quiere derramar tantas bendiciones. Entonces necesitamos entender los tiempos de Dios y saber que los tiempos de Dios muchas veces debemos esperar en Él. Amén. Creo que a veces la oración que nosotros podemos hacer no es que acelera los tiempos. Dios va a hacer las cosas conforme a lo que Él va estipulando en nuestra vida y conforme a su voluntad. Porque Él es aquel que va marcando los tiempos y las cosas que van a ir sucediendo. Entonces cuando a veces pasamos y queremos adelantarnos o hacer cosas fuera del tiempo de Dios, las cosas muchas veces nos acarreamos problemas, como le hizo a Abraham. Dios le había dado una promesa, pero él allí no sabiendo esperar, Dios le dijo que iba a tener allí de Sara un hijo, pero él allí tomó a Agar, a su sierva, y sin embargo allí las cosas no fueron buenas, ¿no? Porque hoy sabemos los conflictos que sucedieron a partir de esa decisión por no saber esperar el tiempo de Dios. Uno ve la vida del rey David. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero sin embargo en un momento que no pudo él esperar el tiempo de Dios, dice que él se quedó en tiempos de guerra, se quedó allí en Jerusalén y allí es donde él allí tuvo esa consecuencia con Betsabé. Entonces entendemos allí que todas las cosas siempre van a suceder cuando las cosas marquen el tiempo de Dios. Había tribus allí en el ejército de David, que era una de las tribus de Isaacar. Esta tribu dice que eran gente conocedora, expertos en discernir los tiempos. Amén. Dice, eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Amén. Porque creo que una persona que sabe entender los tiempos de Dios sabe qué hacer. Amén. Cada tiempo bajo las situaciones o las cosas que debamos enfrentar. Y que dice sus hermanos, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Nos habla allí en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Entonces, creo que necesitamos, como un pueblo de Dios, aún los días que nos tocan transitar, los días que nos toca vivir, entender, ¿no?, los tiempos de Dios y manejarnos en ellos. Y decirle, Señor, enséñame a manejarme en tus tiempos. Uno ve allí como el pueblo de Israel, en una etapa allí en donde transitaban en el desierto, Dios allí cubrió la nube, con la nube de gloria cubrió el tabernáculo. Y dice que el pueblo de Dios se movía, dice, a través de lo que la presencia o la nube o la columna de fuego en ese momento se movía. Si era un día, si eran 2 días, si era un mes, si eran un año, no importaba. Mientras la nube estaba allí, dice que ellos permanecían en el campamento y no se movían.
porque era aquella presencia lo que marcaba también el tiempo que ellos debían hacer. Ellos no podían salir en cualquier momento, en cualquier día, y hacer lo que ellos allí, sino que tenían que manejarse bajo la influencia de lo que estaba diciendo allí, lo que marcaba allí la nube. Entonces creo que es interesante, importante para nosotros entender. Después dice este pasaje que recién leíamos en el libro de Eclesiastés, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre pueda entender, amén, allí esto. Y creo que ese es el tiempo perfecto, el tiempo óptimo que Dios nos regala, un tiempo donde nosotros podamos mirar la eternidad, porque la eternidad no tiene un pasado, no tiene algo permanente, y algo que allí nosotros vamos a vivir eternamente, siempre bajo las bendiciones. Por eso Dios muchas veces nos llama a esa eternidad, nos llama a que nosotros miremos eso y entender que Dios puso eternidad en nosotros, que nosotros debemos preocuparnos también por las vidas, las cosas eternas. ¿Cuántas veces nos afanamos simplemente por vivir las cosas del hoy, vivir bajo las situaciones que a veces el tiempo nos marca, pero no nos preocupamos muchas veces por lo eterno? Amén. ¿Dónde va a ir nuestra alma? No nos preparamos para eso, ni tampoco allí trabajamos en pos de poder edificar cosas eternas en vez de cosas pasajeras, porque allí dice que Dios puso eternidad en el hombre y el hombre muchas veces no entiende ese tiempo para vivirlo y disfrutarlo. Que Dios nos ayude a poder mirar estos días que nos toca vivir en medio de esta pandemia, entre las tantas cosas que se van surgiendo en esta tierra, que podamos entender hacia dónde Dios nos quiere llevar y movernos en los pasos que el Señor nos va marcando, bajo los tiempos de Él, bajo allí la hora que va marcando y lo que Él quiere realizar en nuestra vida.